Hola, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar con la elaboración del marco teórico, lo cual implica que ya se ha superado la fase de planificación de la investigación. Es decir, se elaboró el diseño teórico y el diseño metodológico, donde se planteó y se formuló el problema, se estableció el objetivo general y los objetivos específicos de la investigación, las ideas a defender, se señalaron las variables y los métodos que vamos a utilizar. Ahora tenemos que hacer una inmersión en toda la literatura que describe nuestro objeto de investigación. Vamos a elaborar un marco teórico. Esto no es más que un compendio escrito de revistas científicas, libros y otros documentos que describen el estado pasado y actual de nuestro objeto de investigación. Surge la pregunta, ¿cómo empezar a hacer nuestro marco teórico? Bueno, hay 3 habilidades necesarias que debes poseer. Si no, se van a ir desarrollando conjuntamente con la investigación. Una, capacidad para la detección y búsqueda, consulta y sistematización de la literatura. Otra habilidad necesaria es la de lectura analítica y comprensiva de todo el material que vas a investigar. Y la otra, por supuesto, es la habilidad de redacción de textos científicos. No te mortifiques. Yo sé que son habilidades que bien pueden irse desarrollando en la medida que vas investigando. Para eso existe el andamiaje, las tutorías, para aquellos que por supuesto todavía no están acostumbrados a la redacción y a la lectura de textos científicos. Otros, por supuesto, que sí ya tienen ciertas experiencias con investigaciones, pues se le hará mucho más sencillo. Ahora, el marco teórico implica una revisión de la literatura y, por supuesto, adopción de una teoría o sencillamente elaborar una perspectiva teórica. Ahora, para revisar la literatura, nosotros necesitamos realizar determinadas actividades. Una es detectar la información correspondiente con nuestro objeto de investigación. Obtener esa información. Y además de eso, por supuesto, consultar esa investigación. Una vez que cumplamos esas 3 actividades, procedemos a extraer la información pertinente, porque eso es un proceso muy selectivo, la información pertinente con nuestro objeto y campo de investigación. Y compilamos esa investigación, la integramos y redactamos el marco teórico. ¿Cómo vamos a realizar estas tareas? Bueno, para esto, este tutorial. Bien, antes de iniciar las tareas específicas para la elaboración del marco teórico, vamos a hacer algunas aclaratorias que considero importantes. Primero, la revisión de la literatura no debe ser exclusiva de la fase de elaboración del marco teórico, debido a que es necesario que para plantear un problema de investigación, para identificar ese problema, el investigador debe conocer no solamente empíricamente acerca del tema del problema, sino tener algunas nociones teóricas. Un ejemplo, un investigador docente que identifique una situación de desmotivación en sus estudiantes, para plantear y formular científicamente ese problema, debe conocer las distintas conceptualizaciones o algunas conceptualizaciones acerca de la motivación, las características y mínimamente algunos indicadores que le permitan a él, por supuesto, hacer una formulación objetiva de su problema. Bien,
Y no está de más, por supuesto, continuar con la revisión teórica y contrastarla con la práctica una vez que vayamos avanzando en nuestra investigación. Otra aclaratoria que es necesaria es que antes de elaborar el marco teórico, el investigador tiene que tener claridad sobre su posición epistemológica. Es decir, si su investigación tiene una fundamentación de carácter materialista, de carácter idealista o de carácter dialéctico, porque esto deriva, por supuesto, en lo que son los enfoques cualitativo y cuantitativo de la investigación. Y a partir de allí, la elaboración del marco teórico tiene sus diferencias. Bueno, otra aclaratoria, ya para entrar en materia, es la posición de algunos tutores y algunos autores incluso que recomiendan la estructuración o la organización, la vertebración del marco teórico a partir del título del trabajo. Yo considero que esto es una ligereza, tanto porque, por supuesto, el título debe ser incluso lo último que se realice en una investigación. Para eso tenemos otros elementos que nos aportan más concretamente una guía. Vamos a pasar a la realización de las tareas específicas para la elaboración del marco teórico. Para ello nos vamos a apoyar en algunas láminas, procurando que la información sea más concreta y visual. La revisión de la literatura, ya les mencioné, consiste en detectar, obtener y consultar la bibliografía relacionada con nuestro objeto de investigación. Esta consulta debe ser selectiva. Recuerden que existe mucha información publicada acerca de nuestro tema. Aquí nos vamos a apoyar en la determinación previa que hicimos de nuestro campo de estudio y la ayuda que nos pueda brindar un experto en la temática. ¿Dónde vamos a buscar la información? En estas fuentes primarias, secundarias y terciarias. La búsqueda en fuentes primarias, que se trata de la búsqueda en libros, revistas científicas, de los artículos, ponencias. Si ya tenemos información, conocimiento acerca de la temática, bueno, podemos iniciarla por nuestra cuenta. Si no es así, se recomienda utilizar a un experto que apoye, que guíe, que conduzca en la ubicación y selección de esta información. De no hacerlo así, se puede utilizar las fuentes secundarias y terciarias que sirven de guía para ubicar a las fuentes primarias. ¿Qué instrumentos de búsqueda vamos a utilizar? Podemos utilizar estos motores muy conocidos, Google académico, el cual recomiendo enormemente por la calidad del material que se puede ubicar en este buscador. Yahoo y otros. También recomiendo estas bases de datos, LatinDex y Redalytics, que son bases de datos en el idioma español. Sin embargo, es necesario que los descriptores de búsqueda que nosotros utilicemos para buscar la información lo coloquemos tanto en español como en inglés, porque en inglés hay suficiente información que estoy seguro les va a ser de mucha utilidad. Bien, una vez que ya están identificadas las fuentes primarias, es necesario localizarlas, ubicarlas en bibliotecas físicas o electrónicas, también en librerías. Sabemos lo costoso que están los libros, pero el que tenga la oportunidad de poder comprar un libro, se lo recomiendo porque además de que va a ser de utilidad para su investigación, viene a formar parte de su propia biblioteca. También podemos utilizar filmotecas, hemerotecas, bibliotecas u otros lugares. Ya es cuestión de acudir, de hacer la tarea. La consulta de la literatura. El primer paso consiste en seleccionar la información que será de utilidad para nuestro marco teórico específico y desechar las que no sirven. Recuerden que deben apoyarse en el experto o en la determinación específica de su campo de estudio para no obtener demasiada información que los vaya a confundir y por supuesto le genere mucho más trabajo.
miren, en todas las áreas de conocimiento, las fuentes primarias más utilizadas para elaborar los marcos teóricos son los libros, las revistas científicas, las ponencias que se realizan en eventos científicos. En cuanto a los libros, no se trata de leer todo el libro. Ustedes se ubican en el índice, por supuesto, miran, observan la temática que están buscando y necesariamente van al capítulo o al pasaje del libro que más les convenga. En cuanto a los artículos científicos que aparecen en la revista, bueno, igualmente no tienen que leer previamente todo el artículo, sino que leen el resumen y allí pueden observar si está la información que ustedes buscan. Bien, la extracción y recopilación de ese material, bueno, existen diversas maneras de recopilar la información, pero lo más importante es que se extraigan los datos y las ideas necesarias para la elaboración del marco teórico. Usted puede utilizar una ficha de cartón, puede utilizar una libreta, pero tiene que recoger los datos importantes, es decir, los datos bibliográficos, la idea fundamental que allí se plantea, si es alguna tesis que tenga, por supuesto, la metodología, los sujetos de investigación, las conclusiones, etc. Lo importante es que se recojan estos datos esenciales y así evitar que posteriormente se le pierda una información y el trabajo también se pierda. Bien, en cuanto a la fase siguiente, una vez que usted traiga, recopila esta información, entonces pasamos a la fase de elaboración del marco teórico, ¿no? Aquí nos preguntamos, ¿cómo ordenamos toda la información que hemos recopilado? Bueno, vamos a utilizar algunos criterios lógicos. Existen varios criterios. Uno, ordenarlo cronológicamente, la temática desde su inicio hasta su pasado, pues hasta su situación actual, y otra por subtemas o por teorías. Cuando revisemos la literatura, ustedes se van a encontrar con lo siguiente: que puede existir una teoría completamente desarrollada con abundante evidencia empírica y que se aplica a nuestro problema de investigación. En ese caso, lo que hace el investigador es asumir esa teoría y en función de las proposiciones, de los principios, de los conceptos que tenga esa teoría, los presenta ya sea cronológicamente o por subtema, y asumiendo desde un principio esa teoría vendría a ser un marco conceptual referencial propiamente de la investigación. Ahora, cuando existen diversas teorías acerca del tema, se recomienda seleccionar una teoría y en función de la selección de esa teoría se elabora todo nuestro marco teórico. Pero ¿qué tienen que tener en cuenta acá? Fíjense, cuando existen varias teorías, se puede extraer información de las otras teorías siempre y cuando éstas no entren en contradicción con los principios fundamentales de la teoría que hemos asumido. De lo contrario, estaremos cayendo en eclecticismo y, por supuesto, estaremos perdiendo la lógica de nuestra investigación. Todo esto servirá como guía, pero sigo insistiendo y recomendando el apoyo de un asesor o de un tutor para que los conduzca en la elaboración del marco teórico. Bien, ¿qué estrategia vamos a seguir? Es la pregunta que hacemos. O adoptamos una teoría o desarrollamos una perspectiva teórica en función de las distintas teorías que existen. Recuerden que les mencioné antes el valor que tiene la asunción de nuestra fundamentación epistemológica, porque de allí se orientará todo el desarrollo del marco teórico. Bien, ¿qué tenemos que hacer ahora? Organizar la información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo les voy a dar algunas recomendaciones que son solamente eso, recomendaciones que servirán de guía, porque existen muchos ejemplos para ello.
Pasamos entonces a la otra tarea. Continuamos avanzando con la elaboración del marco teórico. Ya hemos efectuado algunas acciones importantes, como fue la detección, obtención y consulta de la bibliografía relacionada con nuestro objeto de investigación. Se extrajo la información necesaria de las fuentes y se compiló a través de la técnica del fichaje. Ahora nos corresponde estructurar, vertebrar, organizar las ideas para empezar a redactar. Vamos a presentarles una estrategia que espero les sirva de referencia. Fíjense, basados en el objetivo general de la investigación. En este caso, en este ejemplo que yo les traigo, es el siguiente: elaborar un modelo para diagnosticar las inteligencias múltiples en estudiantes universitarios que contribuya a favorecer el trabajo del profesor en la concepción de sus actividades docentes. ¿Qué tenemos nosotros que hacer? Primero, identificar los elementos clave de este objetivo. Acá podemos ver la variable independiente, que es el modelo que se va a diseñar para diagnosticar las inteligencias múltiples. Esta, a su vez, las inteligencias múltiples vienen a conformar la variable dependiente. Identificada la variable dependiente, ya conocemos cuál es el tema fundamental sobre el cual nosotros vamos a tratar en nuestro marco teórico. Bien, las inteligencias múltiples. Pero si vamos a hablar de inteligencias múltiples, primero tenemos que conocer cómo es el proceso de inteligencia. Es un descriptor, una palabra clave importante. Inteligencia. Bien, ¿qué vamos a indagar sobre la inteligencia? Bueno, vean estos componentes generales que están acá: teorías y enfoques acerca de la inteligencia, las distintas definiciones, las características, las dimensiones, las distintas tipologías o los distintos tipos de inteligencia, modelos, metodologías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo estructuramos esto? Nosotros estamos elaborando nuestro marco teórico. Generalmente ese es el capítulo número 1 de la investigación. De modo que aquí estaríamos hablando de 1.1. Es el primer punto que vamos a tratar, el primer ítem. Sus definiciones, estaríamos hablando de 1.1.2, ¿verdad? Aquí estaríamos trabajando el 1.1.3, las características. Y aquí en las dimensiones, 1.4 acá y acá 0.3. La tipología, estaríamos hablando de 1.1.5, ¿verdad? Modelo 1.1.6 y las metodologías 1.1.7. Bueno, fíjense, esto por supuesto sería una información referencial de guía, porque una vez que empecemos a indagar en la teoría, surgirán otros componentes, otras categorías que se incluirán acá, ¿no? Por ahora tenemos esta guía. Bien, bueno, si ya por supuesto investigamos sobre el proceso de inteligencia y tenemos algunos o todos estos componentes, entonces pasamos ya a investigar o a escribir, mejor porque ya hemos investigado, a escribir sobre las inteligencias múltiples. Bueno, estaríamos entonces
hablando acá del 1.1, y aquí estamos hablando del 1.2. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, sencillamente copiamos los componentes, que son los mismos. Recuerden que son referencias. Cambiamos la numerología 1.2, ¿verdad? Diferentes exteriores y enfoque. Esta sería 2.2, sería 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 y 1.2.6. Bien, esta es una guía, un ejemplo de cómo estructurar el marco teórico. Aquí ustedes tienen el concepto clave sobre lo cual van a escribir, que ya lo tienen investigado, compilado, y entonces, bueno, vamos a comenzar a desarrollar este hilo conductor, lo que son las teorías y enfoques, las definiciones, las características, las dimensiones, la metodología, los modelos de la metodología. Esto puede variar, es más, debe variar. Estas son categorías generales, se harán específicas una vez que ustedes se encuentren con la especificación, por supuesto, en la teoría. Bueno, les dejo este ejemplo, espero que les sirva y no resta otra cosa que empezar a trabajar. Saludos, estimados estudiantes.